por tu palabra fiel. Vamos a leer la Biblia. Hola amiguitos, bienvenidos sean todos de nuevo. Espero que estén listos para esta nueva aventura. En la última clase aprendimos que el profeta Elías e Isaías advirtieron a los reyes que debían obedecerle a Dios. ¿Y saben qué? Cuando obedeces a Dios, como en las historias esas que escuchamos, Dios nos bendice. Muy bien, para tener bendición vamos a iniciar con una oración. Por favor, cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por este hermoso día, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, abrir nuestros ojos cada mañana, Señor, y por las bendiciones que nos das cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, que nos ayudes a poner atención, Señor, que podamos, Señor, hacerlo todo para honra y gloria tuya, Señor, y que podamos aprender mucho, Señor, en este club de niños, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú estés con nosotros en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, ¿están listos? Agarren sus gorras de exploradores, sus binoculares, agarren sus binoculares y sus libretas apologéticas para que puedan escribir sus versículos. Muy buenos días, exploradores allí en casa. Por favor, ayúdenme a llamar a nuestro amiguito de aventura, Boaz. Boaz, Boaz, ¿dónde estás, Boaz? ¡Oh! Boaz. Boaz, saluda a nuestros amiguitos en casa. Hola, niños. Amiguitos, vamos a cantar nuestro primer canto de esta mañana. Por favor, ayúdanos a cantar. Dios me ama, Dios me cuida. Dios me ama, Dios me cuida. En el camino me guardará. En la noche, en el día, a mi lado siempre está. En la noche, en el día, a mi lado siempre está. Cantémosla en inglés. Jesus loves me, God protects me, always guards me through my life. In the night time, in the daytime, He is with me all the time. In the night time, in the daytime, He is with me all the time. Muy bien. Gracias por cantar conmigo. Ahora vamos a empezar nuestra aventura. Pero, ¿a dónde se fue Boaz? Amiguitos, ¿han visto a Boaz? ¡Boaz! ¡Boaz! ¡Oh! ¡Boaz! Gracias, Boaz, por traerme mi libreta apologética. Pero suelta, Boaz. ¡Boaz! Oh, Boaz. Bueno, amiguitos, agarren sus gorras de exploración y sus binoculares y sigamos a Boaz. Leona, ¿sabes qué? Al fin encontramos comida para los leones. Podemos hacer birria. Boaz, 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 Boaz. Esta oveja. Disculpe, señorita, ¿ha visto una oveja perdida por aquí? Bueno, no, la verdad es que no. ¿Cómo se llama? Disculpe, soy el explorador David. Mucho gusto. Oh, mucho gusto. Yo soy la zoóloga Carissa, pero siento decirle que no he visto a su oveja. No sé qué voy a hacer con este Boaz. Pero lo voy a seguir buscando. Con permiso, señorita zoóloga. Mucho gusto en conocerte. ¡Auxilio! ¿Escucharon esos niños? Ay, no sé cómo llegó aquí. Perdón, no sé cómo llegó aquí. Ay, Boaz, te hemos dicho varias veces que no te nos adelantes. Tienes que obedecer, ¿no? Si no quieres ser comido por los leones. Y usted, señorita zoóloga Carissa, no es bueno mentir, ¿sabe? Porque el mentir nunca lleva a nada bien. ¿Pero por qué dice eso?
Yo honestamente nada más me he hecho unas mentiritas chiquitas, son bien inocentes. Mira, la Biblia dice en Éxodo 20:16 que la mentira no le agrada a Dios. Y también nos enseña la historia de Daniel, que el obedecer a Dios fielmente trae bendiciones. En cambio, la mentira lleva a destrucción para uno mismo y sus seres queridos. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Porque yo siempre miento y nunca me ha pasado nada mala, ¿verdad que sí, León? Suena que Dios en su paciencia no quiere que te pierdas, más que vengas a arrepentirte de tus pecados. Como dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, también creo que Dios me permitió estar aquí en esta mañana contigo para advertirte que todo pecado es muy peligroso, incluyendo la mentira. Creo que queremos saber más de la mentira, ¿no es cierto, León? Por favor, explícame más. Por supuesto, la Biblia enseña que Israel continuó desobedeciendo a Dios. Por eso, Él permitió que Judá fuera capturado por el reino de Babilonia. ¿Y tuvieron muchos prisioneros? Demasiados prisioneros. Sí, pero eso pasó porque Israel le fue muy infiel a Dios. Vemos que el pecado de toda la nación afectó a todos, incluyendo a los jóvenes que no fueron infieles a Dios, como Daniel y sus amigos. Pero qué injusto fue eso por culpa de toda la nación. Daniel y sus amigos la tuvieron que pasar mal. Eso no suena bien. Sí, pero en medio del caos, Dios cuidó de Daniel y sus amigos. ¿Pero cómo? El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, mandó a un oficial seleccionar a jóvenes de las familias nobles de Israel, pero tenían que ser puros, de buen parecer, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y esos jóvenes tuvieron que pasar por un tiempo largo de entrenamiento. Oh, ¿y cuánto duró ese entrenamiento? Duró 3 años. En los primeros 10 días, Daniel y sus amigos fueron ordenados comer de la comida del rey para ser engordados, pero Daniel y sus amigos rehusaron comer la comida porque sabían que la comida del rey era muy desagradable a Dios. Pero ¿y entonces cómo engordaron? No tiene sentido. Pues pidieron que les dieran agua y legumbres por 10 días. Y acabando esos 10 días, los 4 jóvenes estaban más saludables y más engordados que los demás jóvenes que comieron de la comida del rey. Qué interesante. Pero, ¿qué pasó después de esos 3 años de entrenamiento? Bueno, el rey se dio cuenta de que Daniel y sus amigos eran superiores a los demás y los convirtió en sus servidores. Pero cuando el rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencias o de sabiduría, el conocimiento de estos 4 jóvenes siempre era 10 veces más grande que todos los adivinos del reino. ¡Wow! Eso suena tan maravilloso. ¿Y qué sucedió después? La Biblia dice que le advirtió al rey Nabucodonosor que si no se arrepintiera de sus pecados, iba a haber consecuencias. Pero su orgullo no lo dejó arrepentirse. Entonces Dios hizo que el rey Nabucodonosor, su razonamiento se fuera. Y él empezó a pensar como un animal y salió fuera del reino a vivir por 7 años como un animal. Oh, wow, qué castigo tan fuerte. Yo trabajo con los animales, pero yo no quisiera vivir como los animales. Sí, cierto. Pero al pasar esos 7 años, se arrepintió y Dios le regresó el razonamiento y luego glorificó a Dios. Años después de su muerte, su hijo, el rey Belsasar, hizo un gran banquete para alabar a dioses falsos. En este banquete agarraron los platos de oro y los vasos que le pertenecían a Dios, que eran del templo de Jerusalén. Oh, no. Creo que a Dios no le gustó eso, ¿no es verdad? Por supuesto que no. Dios es santo y glorioso. Por tanto, merece que todos le respetamos. Además, es un Dios celoso. Y a Él no le gusta compartir el lugar que le corresponde a Él.
Pero entonces dime, ¿qué pasó en el banquete? Se apareció una mano como de un hombre y unos dedos escribieron que Babilonia iba a ser capturado por los asirios por desobedecer y faltarle el respeto a Dios. Y esa misma noche Babilonia cayó en las manos de los asirios. ¡Wow! ¡Qué castigo tan duro le dio Dios a Babilonia! Pero, ¿qué le pasó a Daniel? Pues Dios le dio favor a Daniel ante los ojos del rey asirio que se llamaba Darío. Este rey tenía 120 gobernadores en su reino y sobre los gobernadores tenía 3 presidentes. El rey Darío puso a Daniel como uno de esos 3 presidentes. ¡Wow! Entonces Daniel era muy importante. ¡Wow! Entonces este Daniel sí era muy importante. No lo puedo... ¡Ah! ¡Una mano! ¡Una mano! No, es solamente un pato mensajero. El primer sello. ¡Wow! ¿Pero qué es un sello? ¿Qué dice? ¡Oh! Hay una pista. ¿Qué es la primera pista de adivinanza? Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmos 27. ¿Pero qué significa eso? Significa que no debemos de confiar en las cosas materiales, solamente en Dios y en su palabra, de la misma manera que Daniel confiaba en Dios. Qué interesante, pero también hay una parte de un versículo. ¿Qué dice la primera frase del versículo de memoria? Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Muy bien, Boaz, muchas gracias. Así que, exploradores en casa, agarren sus libretas apologéticas y escribamos la primera frase del versículo que dice: y será como árbol plantado junto a arroyos de agua. Nuevamente, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Muy Mira. bien. Pero, ahorita que ya terminamos con esto, en esta parte de la historia todo le parece ir bien a Daniel, ¿es cierto? Todo le iba bien porque confiaba que al obedecer a Dios y su palabra, Dios iba a cuidar de él y lo iba a continuar prosperando. Pero había personas en el reino que eran muy celosas de Daniel y no querían ver más a Daniel prosperar, sino querían que Daniel cayera y se viera mal delante del rey. Entonces, ¿qué aconteció? Entonces, esos presidentes y gobernadores buscaron ocasiones para hacer ver mal a Daniel, pero no pudieron hallar ninguna culpa a Daniel porque era primeramente fiel a Dios y también al rey Darío. Entonces, ya veo por qué era tan difícil de encontrar culpa en Daniel. Es porque era un hombre muy responsable. Exactamente. Un día los consejeros del rey convencieron al rey Darío que hiciera una nueva ley que podía hacer ver a Daniel culpable ante la ley del hombre. La ley decía que nadie podía orar a ningún otro dios si no fuera el propio rey Darío. Y cualquiera que quebrara la ley serían arrojados en el foso de los leones hambrientos. El rey aprobó esta ley, pero a Daniel no le importó y siguió orando al único Dios verdadero, como siempre lo hacía. ¡Wow! ¿Y cuál es la ley de Dios? La Biblia es la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Ok. Creo que ya entiendo. ¡Ay, no! ¿Por qué hay tantos animales sueltos en el zoológico? Un momento. Perdón, León, te voy a poner en tu jaula. Y ahora... ¡Oh! Mira. Un sello. Sí, solamente era un caballo mensajero.
lo voy a ir a guardar. Oh, ¿y qué dice el sello? Dice, la segunda parte de la adivinanza dice, se encuentra en 1 de Pedro 5, 8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Interesante. ¿Y qué significa eso? Eso significa que debemos de permanecer alertas y fieles a Dios en su Biblia y en oración como lo hizo Daniel, para prepararnos cuando venga el diablo como un león hambriento para destruirnos. ¡Wow! Sí estoy aprendiendo mucho hoy. ¿Y qué decía la segunda frase del versículo? Dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Muchas gracias, Boaz. Niños, ahora saquen sus libretas apologéticas y escribamos la segunda frase del versículo. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Nuevamente, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Bueno, esta historia me gusta mucho. Por favor, ¿puedes continuar? Con mucho gusto, señorita. Vemos que, aún sabiendo Daniel que el rey Darío había firmado la nueva ley, él entró en su casa, abrió las ventanas de su cuarto y, volteando a la dirección de Jerusalén, oró de rodillas a Dios 3 veces al día, como lo hacía siempre. Oh, no, en verdad, Daniel sí metió la pata. Bueno, entonces los hombres celosos encontraron a Daniel orando y rogando a Dios. Luego le dijeron al rey Darío que todos vieron a Daniel orando a Dios. El rey, con gran tristeza, mandó a traer a Daniel y lo mandó meter en los fosos con los leones hambrientos. El rey deseaba que el Dios, el cual Daniel servía, lo librara. ¡Wow! Sí se puede ver que el rey quería mucho a Daniel. Pero no entiendo por qué no solo lo soltó. Es tan sencillo, lo pudiera haber soltado, ¿no? Bueno, la razón que el rey no pudo hacer eso porque la ley que él había firmado tenía aún más poder que el mismo rey. Entonces la Biblia dice que el rey no quiso comer, no pudo dormir porque estaba tan preocupado de Daniel. ¡Wow! Esa situación sí es tan horrible. A mí me da mucho miedo arrimarme a los leones que están en una jaula. Pero ya que estoy adentro con ellos, no, me muero yo del miedo antes de que me coman. Sí, la situación era muy terrible. En cuanto llegó la mañana, el rey fue al foso de los leones, llamó a Daniel con voz triste, diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, al cual sirves, ¿te pudo librar tu Dios de los leones? ¡Wow! Pero ¡qué rey tan absurdo! Claro que se lo tragaron los leones hambrientos. Nadie puede sobrevivir eso. No, al contrario, Daniel estaba vivo y le respondió al rey diciendo: mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, para que no me hicieran daño. ¡Wow! Entonces Dios sí cuidó a Daniel. Sí. El rey se alegró al escuchar la voz de Daniel y mandó a sacar a Daniel del foso inmediatamente, y vio que Daniel no tenía ningún rasguño sobre él porque había confiado en el Dios. ¡Wow! Y dime, ¿qué sucedió después de eso? El rey mandó a traer a todos los hombres que engañaron al rey en firmar la ley para poder atrapar a Daniel. Entonces mandó a que echaran a esos malos hombres con sus mujeres, sus hijos y sus hijas al foso de los leones hambrientos, y fueron devorados antes de tocar el piso. El rey mandó a traer a todos esos hombres malos que engañaron al rey en firmar la ley para poder atrapar a Daniel. Entonces mandó que echaran a esos hombres malos con sus mujeres, hijos y hijas al foso de los leones, y fueron devorados antes de tocar el piso. Después el rey firmó una nueva ley, el cual decía que tenían que respetar
y obedecer al Dios de Daniel, porque Él es el Dios verdadero. ¡Wow! ¡Qué historia tan increíble! Ahora puedo ver por qué debo de dejar de engañar a las personas con mis mentiras, porque las consecuencias no solo me afectan a mí, pero también van a afectar a mis seres queridos, y sobre todo, ahora sé que eso no le agrada a Dios. Así es, señorita zoóloga Carissa. Las consecuencias de tus acciones dependen de tus decisiones. Ahora ya veo eso. ¡Ah! ¡Explorador David! ¡Mira! ¡Un león suelto! ¡Ay! Otra vez, ya para de dejar la mentira. ¡No, no! ¡En serio! Ya, solo es mi... Oh, man, yo pensé que era un león grande, pero solo es un león bebé, es mi león bebé. Hey, ¿por qué te asustas? ¿No estabas enseñándome que siempre debemos de confiar en Dios? No te espantes en solo un cachorrito que está llegando a la adolescencia. Tienes razón, señorita Carissa. Debo de confiar en Dios, siempre. Mira, ¿qué trae mi león? ¡Pa! ¡El tercer sello! Muchas gracias. ¿Qué dice la pista o la frase de sabiduría? La última frase de sabiduría dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Eso suena similar a la historia de Daniel, cuando los hombres malos querían lo querían atrapar a él, pero Dios permitió que ellos cayeran en la trampa que le pusieron a Daniel. Sí, exactamente. En otras palabras, si desobedecemos a Dios y le deseamos el mal a alguien más, tarde que temprano, el mal que le deseamos a la otra persona nos va a llegar a nosotros. Pero si obedecemos a Dios y su ley, Dios nos cuidará y nos va a prosperar. Ok, ya entiendo. ¿Y qué dice la última parte del versículo? Dice: y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Ok, entonces ya entiendo. De la misma manera que Dios prosperó a Daniel, Él te puede prosperar a ti también cuando le obedeces. Exacto. ¡Bah! Muchas gracias, Boaz. Niños, por favor, saquen sus libretas apologéticas y escribamos la última frase del versículo. Y todo lo que hace prosperará. Nuevamente. Y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Wow, pues muchas gracias, explorador David y Boaz también, por hacer el tiempo para venir a compartirme la historia de Daniel. Yo también quiero alabar y agradar a Dios como lo hizo Daniel. Gracias, zoóloga Carissa, por escucharnos y querer agradar a Dios también. Esperamos vernos pronto en otra ocasión. Sí, cierto. Adiós. 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 ¡Wow! ¡Qué buen viaje tuvimos hoy, Boaz! Ahora vamos a repasar el versículo de memoria. Gracias, Boaz. Niños, ahora saquen sus libretas apologéticas y repasemos el versículo. Y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. También vamos a repasar lo que aprendimos el día de hoy. También vamos a repasar lo que aprendimos en la historia de Daniel. El pecado, primer punto, el pecado de los reyes de Babilonia fue desobedecer el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, porque vemos que estaban adorando a ídolos. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue quebrantado por los hombres celosos porque querían ver a Daniel muerto en el foso de los leones. Recordemos que todos nacemos en pecado, por eso es muy fácil desobedecer
y olvidarnos de Dios, como lo hicieron los reyes de Babilonia. 2. La consecuencia de los pecados de los hombres celosos fue la muerte. De la misma manera que la consecuencia de nuestros pecados es la muerte eterna en el infierno. Dios es justo y no puede permitir pecado en el cielo, de la misma manera que no puede compartir su lugar como Dios en la vida con nadie y con nada. 3. Dios quiere que te arrepientes de tus pecados y que confíes que Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, murió en la cruz para salvarte de tus pecados y resucitó el tercer día, dándonos esperanza a todos que aceptan en su corazón al único verdadero Salvador. De la misma manera que habló Daniel a Dios en oración, puedes hablar tú a Dios hoy para que Él te salve. Así que, amiguitos, si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, hazlo hoy. Invita a Dios a morar en tu corazón para que puedas experimentar la protección de Dios en tu vida, como lo experimentó Daniel en el foso de los leones hambrientos. Bueno, amigos, ya ha llegado el tiempo para despedirnos. Gracias por acompañarme hoy en esta aventura. Pero antes de irnos, vamos a cantar el segundo canto. Tengo paz como un río. Tengo paz como un río, tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi ser. Tengo paz como un río, tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi ser. In English, I have peace like a river, I have peace like a river, I have peace like a river in my soul. I have peace like a river, I have peace like a river, I have peace like a river in my soul. Muy bien, gracias por ayudarme a cantar este precioso corito. Acuérdense, niños, que Dios nos puede dar la verdadera paz, como se lo dio a Daniel cuando estaba pasando por tiempos difíciles. Así, gracias nuevamente y nos vemos pronto. Adiós. Espero que les gustó la exploración de hoy, amiguitos, y vamos a orar para despedirnos. Inclinen sus rostros. Señor, gracias te damos porque nos permitiste ser parte de este club de niños esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en ti, a estar seguros que tú siempre nos vas a proteger y siempre adorarte solo a ti, Señor, como dice tu palabra, porque tú eres único, Señor, y tenemos que amarte solo a ti. Tú eres celoso, Señor, y tú quieres, Señor, que te amemos solamente a ti. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones, por este día, y te pedimos que te quedes con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no se olviden de estudiar su versículo de hoy, ¿ok? Y vengan para la próxima exploración, para nuestro próximo club de niños. ¡Hasta luego!